Hoy un informe de la UNESCO aseguró que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo en materia de educación y llamó a los países a tomar medidas urgentes para la emergencia educativa, que no se convierta entonces en un desastre generacional. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El domingo vence la extensión del aislamiento por coronavirus y Ginés González García adelantó que analizan que el AMBA pase a distanciamiento social. Mientras tanto, el gobierno porteño evalúa habilitar la reapertura de cines y teatros y permitir las reuniones sociales en lugares cerrados con cupos de personas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, celebró que se haya achicado la brecha cambiaria entre el dólar oficial, el ilegal y el contado con liquidación en los últimos días. Además, aseguró que buscarán que haya estabilidad cambiaria por 90 días y luego presentarán un proyecto de ley al respecto. El gobierno de la ciudad presentó un proyecto de ley para cambiar la modalidad de estacionamiento de autos en la vía pública. Con el nuevo sistema se eliminarán los parquímetros, se abonará con un sistema electrónico. Los residentes podrán estacionar gratis en un radio de 300 metros de su domicilio y se podrán realizar gestiones o solicitar grúas por WhatsApp. Continúa el conteo de votos en Estados Unidos 2 días después de la elección presidencial. Joe Biden mantiene una ventaja a la espera de la definición de estados clave. El presidente Donald Trump denunció fraude y su campaña presentó recursos judiciales para suspender el conteo, mientras el candidato demócrata pidió tranquilidad y contar todos los votos. Continúan las manifestaciones en diversos puntos del país. Independiente y Atlético Tucumán se enfrentarán en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Sudamericana para buscar clasificarse a los octavos de final. Ayer avanzaron a esa instancia Defensa y Justicia, Lanús y Vélez. El encuentro será a partir de las 21:30 en Tucumán. Unión también busca su pase a octavos de final frente a Emelec. A 3 días de que venza la última extensión del aislamiento por coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que están evaluando disponer el distanciamiento social en el área metropolitana de Buenos Aires, en tanto las autoridades porteñas analizan nuevas aperturas para la ciudad. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pedirá al presidente Alberto Fernández la autorización de nuevas habilitaciones. De esta manera, en la próxima etapa podrían abrirse los cines y los teatros. Hace unos días, los funcionarios de la ciudad se reunieron con los empresarios del sector y les comunicaron los acondicionamientos que deberán hacerse en las salas. También se contempla la realización de reuniones sociales en lugares cerrados con protocolos y cupo de personas. Y después de los desacuerdos dentro del Ministerio de Salud de la Nación, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, aseguró que la eventual aplicación de una vacuna o de las vacunas de COVID-19 no serán obligatorias. Explicó que la ley establece que las vacunas de calendario deben ser gratuitas y obligatorias, pero que en este caso la situación será excepcional. 88, Río Negro 87, Bisotti detalló que harán una campaña similar a la que se hizo con la vacuna gripal después de la pandemia de H1N1 y que esperan que la gente adhiera a esa vacunación. También contó que el expediente de Sputnik V ingresó en la MAT para ser evaluado y remarcó que en la decisión técnica no existe la geopolítica, sino la seguridad y la eficacia. Mañana el presidente Alberto Fernández hablará con su par ruso, Vladimir Putin, para avanzar con una compra de 25 millones de dosis de la vacuna. Y el Ministerio de Salud informó 248 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 32.766 personas fallecidas en todo el país. Además, se reportaron 11.100 nuevos casos, lo que suma un total de 1.217.028 contagios en toda la Argentina. El total de pacientes recuperados es de 1.030.137. En la ciudad se registraron 476 nuevos casos, lo que suma un total de 149.296 contagios.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires se reportaron 3.240 contagios y el total asciende a 563.938. ¿Qué sucede en el interior? Las provincias más afectadas: Santa Fe, que sumó 1.700 casos, Córdoba 1.000 y Mendoza y Tucumán 600 casos cada una. Además, se informó que hay 4.713 personas en terapia intensiva. Esto equivale a una ocupación del 61,1% en todo el país y del 61,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Respecto al ritmo de contagios, en las últimas 2 semanas se registró un descenso en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y también incluso en varios distritos del interior como Jujuy y Salta. Los especialistas afirman que hay que analizar esta semana y la próxima para saber si hay una disminución generalizada. Por otra parte, nuestro país ascendió al puesto número 10 en cantidad de muertes por millón de habitantes. La curva de mortalidad continúa siendo alta y la tasa de letalidad está por encima de los 3 puntos. Hoy el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires se sumó a la lista de museos que abrieron desde que el gobierno de la ciudad habilitó la vuelta de las exposiciones. Se podrá visitar con entrada gratuita por una semana, turnos online y protocolos sanitarios. Estarán abiertas las exposiciones Constelaciones de Remedios Baró y la nueva puesta de colección latinoamericana al sur del sur. Con un sub y baja en la explanada, la obra de Pedro Reyes con el nombre de Le Verger, el Malva sorprendió a sus primeros visitantes después de más de 7 meses sin filas en sus puertas. Lindísimo. Y estas obras son hermosas, te conmueven, son obras mágicas, ¿sí? Así que yo estaba esperando que lo abrieran para venir a verlas. Al principio dije, uy, pero como sabía que eran reducidos los grupos, me animé. Y, viste, cuidándonos, creo que se va a poder, que puedan abrir todos los museos en Buenos Aires. Además de las medidas sanitarias conocidas, el museo dispuso un circuito de circulación única que fue dibujado por la danza de bailarinas que con su cuerpo pegaron las cintas como símbolo de volver a ponerle el cuerpo al arte. Pedirle a bailarines que interpreten la manera como nosotros tenemos que respetar los protocolos es una manera de entender que el problema no se resuelve solamente con un letrero que está ahí, sino que también ellos desde el cuerpo nos pueden explicar cómo podemos interactuar sin sentirnos como si estuviéramos castigados y más bien en un lenguaje artístico. Quienes se reencontraron con la experiencia observaron en silencio las 2 exposiciones disponibles. Para cumplir con el protocolo establecido por el gobierno porteño, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires habrán 60 entradas por hora y el horario de apertura será el habitual, de 12 a 20. Mientras tanto, sin visitas guiadas, el museo espera que el público regrese para conectarse y apreciar el arte sin pantallas de por medio. Otra de las nuevas habilitaciones de la ciudad está vinculada a los profesionales. El gobierno porteño anunció que firmó un decreto que suspende la restricción de horarios para la actividad presencial de los profesionales. De esta manera, abogados, contadores, escribanos, arquitectos, psicólogos y politólogos podrán trabajar en sus oficinas la cantidad de horas que deseen todos los días de la semana, sin restricciones por terminación de DNI. En una entrevista, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que se prepara un programa para lograr una estabilidad cambiaria duradera. Además, adelantó cómo seguirá la política económica en los próximos meses. El funcionario aseguró que el país muestra signos de recuperación, aunque adelantó que octubre fue el peor mes en cuanto a la inflación. En este sentido, advirtió que se está revisando todo el esquema de tarifas de servicios. Sobre todo, sobre el déficit fiscal, afirmó que este año estará en torno al 7% y también le dio un mensaje al sector empresarial. Si bien destacó la importancia del diálogo constructivo que está en curso, afirmó que el gobierno fue elegido para tomar decisiones. En cuanto a las reservas, Guzmán optó por dar tranquilidad, aseguró que hay dólares disponibles en el Banco Central y que además hay un superávit comercial robusto.
Y además el ministro celebró que se haya logrado disminuir la brecha del oficial con los dólares ilegal y también con el contado con liquidación. En este sentido adelantó que trabajan para mantener estabilidad en el dólar durante 2 o 3 meses y luego presentar un proyecto de ley en el Congreso para definir el rumbo de la política cambiaria. Y sí, efectivamente la brecha se ha ido reduciendo mucho y nosotros buscamos seguir manejando esa brecha, seguir reduciéndola. Estamos construyendo una suerte de puente de estabilidad de alrededor de 60, 90 días, mientras se trabaja en lo que es un programa de estabilización macroeconómica plurianual, que se va a enviar al Congreso de la Nación, en donde se define cómo se van a poner en orden las cuentas de la economía, la parte externa, la acumulación de reservas, la parte fiscal, al mismo tiempo que la economía se va recuperando. Y continúa la tranquilidad en cuanto a la cotización del dólar. En este contexto, el Banco Central sumó 66 millones de dólares a las reservas. La divisa blue bajó 4 pesos, de esta manera llegó a 157 la cotización final. Se acumula una merma de 38 pesos en 9 días. La brecha cayó por debajo del 100%. Los dólares financieros subieron a última hora. El contado con liquidación tuvo una leve alza del 1%, llegó a 146 pesos con 87 centavos. El dólar oficial también marcó una suba, pero muy baja. El ahorro está en 139,64. En tanto, el INDEC que confirmó que en septiembre aumentó la actividad industrial. La suba fue del 3,4% respecto al mismo mes del año 2019. Es el primer mes del año que muestra recuperación interanual. Sin embargo, en el periodo entre enero y septiembre, el mismo índice acumuló una pérdida del 10,8% con respecto al año pasado. Casi todos los rubros presentaron mejoras superiores al 5%, excepto el textil, que cayó un 20%, y los minerales no metálicos, cuya producción disminuyó un 7%. También en septiembre el INDEC registró una caída de actividad en la construcción del 3,9%. El índice refleja una mejora, ya que en agosto, el mes anterior, la actividad se había desplomado casi 18%. De esta manera, el sector perdió un 28,6% en su nivel de actividad en los 9 primeros meses del 2020. Salta y Córdoba se sumaron al pedido para suspender las PASO en 2021. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue el primero en plantear la suspensión de las elecciones primarias por razones sanitarias y económicas. Ahora, el mandatario salteño, Gustavo Sáenz, señaló que no realizaría las primarias por una cuestión financiera. El diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del bloque del gobernador Juan Schiaretti, también acompañó la propuesta afirmando que las PASO son una encuesta carísima. Por su parte, en un comunicado, Juntos por el Cambio advirtió que la suspensión no puede ser una decisión unilateral del oficialismo. Y a la espera del ingreso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, recibió en el Congreso a referentes de la campaña por el aborto legal, quienes le exigieron el tratamiento urgente del proyecto. En la reunión, Massa propuso formar una mesa de trabajo para abordar el tema y señaló que el mejor momento para debatirlo será cuando el Ejecutivo presente su proyecto. Más tarde, Massa también se reunió con los grupos que están en contra de la legalización del aborto, representantes por las organizaciones Frente Joven y abogados y Médicos por la Vida. Sus integrantes sostuvieron que hay muchísimas prioridades sanitarias y el aborto no es una de ellas. 2 días después de la elección presidencial en los Estados Unidos, continúa el conteo de votos. El demócrata Joe Biden mantiene una ventaja sobre el presidente Donald Trump, quien denunció fraude y pidió la suspensión del conteo. Y además el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de estacionamiento de vehículos particulares. Sería sin parquímetros y con gestiones por WhatsApp. Estos y otros temas aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo.
cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hola, abuelo. Me dice mamá que te diga que no salgas, porque cuando pase esto quiero que vayamos a la cancha juntos. Quiero saber por qué no puteas nunca, que es un centrojaz. Quiero gritar un gol, si te abrazo. No salgas, Hace como 14 años que no salimos campeones y nunca dejaste de llevarme a la cancha. Vos me enseñaste a esperar. No me cagues. Vamos a volver. Y te llevo en el corazón, como dice la canción. Buenos Aires, ciudad. La Corte Suprema de Justicia restituyó al juez Germán Castelli en su cargo hasta que se resuelva una decisión de fondo. De esta forma, el magistrado permanecerá en el tribunal al que había sido trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri. Con el voto mayoritario de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosati y Elena Hayton de Nolasco, la Corte hizo lugar al persaltum presentado por Castelli. El máximo tribunal suspendió la resolución del Consejo de la Magistratura y restituyó al juez en el Tribunal Oral 7 hasta que se dicte una sentencia definitiva. De esta manera, Castelli entenderá en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios y a empresarios por la denominada causa de los cuadernos. Los magistrados destacaron que el caso tiene aspectos similares a lo resuelto para los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la diferencia de que se postergó la resolución definitiva. Hola, ¿cómo les va? Y la presidenta del PRO convocó una nueva marcha para respaldar a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Patricia Bullrich llamó a una movilización el 8 de noviembre para pedirle a los magistrados que no renuncien luego de que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazara el fallo de la Corte sobre Bruglia y Bertuzzi. En sus redes sociales, la exministra destacó que más allá del fallo, los jueces continúen en sus cargos hasta el próximo concurso, que puede demorar años. El Ejecutivo porteño envió este miércoles a la legislatura un proyecto de ley para volver a modificar el sistema de estacionamiento pago en la ciudad. La idea es eliminar los parquímetros, que se abone de manera electrónica por medio del teléfono celular. La imagen de autos mal estacionados es recurrente en la ciudad. Hay un total de 4.000 plazas con estacionamiento medido, mayormente ubicados en Recoleta, Palermo, Valvanera, Montserrat y Puerto Madero. El sistema no se modifica hace 20 años. La idea es reemplazar el sistema de pago actual por uno digital, donde se puede usar la billetera electrónica y medios de pago instantáneos sin contacto. El nuevo proyecto, además, prevé modificar el sistema de las 60 grúas disponibles. Ya no estarán dando vueltas para buscar infractores, sino que responderán a reclamos puntuales. Es necesario. Y no que lleven lo que por ahí una persona se detuvo 10 minutos para bajar un paquete y cuando salió ya no está más el vehículo. Me parece mejor así, más organizado. Excelente, excelente. La verdad que durante la cuarentena, con menos grúas, la gente creo que respetó bastante los lugares donde estacionar, y si no molesta ninguna entrada de garage o el tránsito en sí, debería poderse estacionar, salvo que algún vecino le esté estorbando realmente y puedan ahí contar con el servicio de la grúa. Otra clave es que los vecinos no pagarán por dejar el auto en un radio de 300 metros a la redonda de su domicilio, incluso en las zonas concesionadas. El proyecto debe ser aprobado en la legislatura porteña. Hoy hubo cortes y protestas en el centro porteño. Organizaciones sociales reclamaron mayor asistencia para comedores y merenderos. Además, trabajadores de la TAM marcharon hacia el Ministerio de Trabajo para pedir que se garanticen los puestos de trabajo de los 3.000 empleados de la aerolínea.
Trabajadores de la TAM se movilizaron desde el Obelisco hacia el Ministerio de Transporte para exigir que se garanticen los 3.000 puestos de trabajo locales. Denuncian que la empresa retomó los vuelos con personal de filiales de otros países. El delegado Eduardo Saab aseguró que si no tienen una respuesta del gobierno nacional sobre este conflicto, la semana que viene cortarán la autopista Riccieri frente al aeropuerto de Ezeiza. Además, hubo protestas de las organizaciones sociales Barrios de Pie, el Pueblo Obrero y el MST en el Obelisco en reclamo de una mayor asistencia a comedores y merenderos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Continúa el conteo de votos en los Estados Unidos. 2 días después de las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden mantiene una ventaja que lo acerca a los 270 votos en el colegio electoral, el mínimo necesario para llegar a la Casa Blanca. Por su parte, la campaña de reelección del presidente Donald Trump, que recurrió a cortes distritales para detener el escrutinio en estados clave y fiscalizar el conteo. A pesar del rechazo a las presentaciones judiciales en Georgia, Michigan y Pensilvania, la campaña de Trump y el propio mandatario en Twitter continúan denunciando fraude y exigen que se suspenda el conteo de votos. Mientras tanto, el candidato demócrata pidió tranquilidad y contar todos los votos. Los resultados oficiales a esta hora arrojan 264 votos electorales a favor de Biden y 214 para Trump. Y así se enfrentaron en las calles seguidores del presidente Donald Trump y de su rival Joe Biden a la espera de resultados de la elección. Grupos de manifestantes se congregaron en Pensilvania, uno de los estados decisivos, mientras que en Michigan y Arizona, seguidores de Donald Trump exigieron detener el conteo con protestas que obligaron la intervención de observadores electorales que defendieron la transparencia del proceso. ¿Qué pasa en Seattle? Partidarios de Biden salieron a reclamar que se cuenten todos los votos. Continúan las manifestaciones en diversos puntos de ese país. En varios países se reportaron las cifras más altas de contagios de coronavirus. En los Estados Unidos se contabilizaron 100.000 nuevos casos y un total que se acercó a los 10 millones. Francia superó los 58.000 positivos y las 360 muertes reportadas en tan solo un día. Mientras que Italia también marcó su cifra más alta, superando los 34.000 contagios y notificó el número de muertes más alto de los últimos 6 meses, con 445 fallecimientos. Alemania marcó su récord con casi 20.000 casos diarios, al igual que España, con alrededor de 22.000 casos y 368 fallecimientos. Frente a la segunda ola de contagios en Europa, varios gobiernos aumentaron las restricciones con más de 10.000 casos en 5 días. El gobierno de Grecia anunció que a partir del próximo sábado deberán cerrar todos los comercios, salvo los esenciales, los jardines de infantes y las escuelas primarias. En la capital de Francia, los negocios que venden alcohol y restaurantes que ofrecen comida para llevar deberán cerrar a las 22. En tanto, en el Reino Unido se llenaron los bares y restaurantes durante las horas previas al inicio de un nuevo confinamiento que solo va a permitir la apertura de comercios esenciales. Y Dinamarca sacrificará 17 millones de bisones tras haber descubierto una nueva mutación del COVID-19 en las granjas donde crían a estos animales, que se transmitió a humanos. La primera ministra, Mette Frederiksen, explicó que la modificación del virus representa un riesgo para una futura vacuna, por lo que los animales deben ser sacrificados. Los brotes en los criaderos persistieron a pesar de los esfuerzos por eliminar los rebaños infectados desde junio. Dinamarca
es el mayor productor mundial de piel de bisón y la matanza de los animales podría generar una pérdida de hasta 785 millones de dólares. El presidente de Kosovo comunicó su renuncia tras haber sido imputado en los tribunales de La Haya por crímenes de guerra. Es por su participación durante el conflicto entre separatistas y el ejército serbio a finales de la década de 1990. Hashim Thaçi, ex líder de los rebeldes kosovares, defendió su inocencia por sus acciones durante el conflicto por la independencia del país. Y en conferencia de prensa el mandatario explicó que colaborará con la justicia, aunque se niega a comparecer ante un tribunal como presidente. Për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit e Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Al menos 4 muertos y 2 desaparecidos se registraron tras el paso de la tormenta ETA por Guatemala. 2 de los fallecidos son menores que murieron luego del derrumbe de su vivienda en el municipio de Cunén, a 275 kilómetros del norte de la ciudad de Guatemala. Además, por las fuertes lluvias, más de 2.200 personas fueron refugiadas en albergues y se reportaron daños en más de 500 viviendas. Independiente y Atlético Tucumán se enfrentarán en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Sudamericana para buscar clasificarse a los octavos de final. Ayer avanzaron en esa instancia Defensa y Justicia, Lanús y Vélez. El encuentro será a partir de las 21:30 en Tucumán. En tanto, Unión está jugando frente a Emelec y gana 2-1. El equipo santafesino también busca un lugar en octavos. Diego Schwartzman derrotó al español Alejandro Davidovich por 6-1 en ambos sets. En el Masters 1000 de París, con este triunfo, Schwartzman pasó a los cuartos de final, instancia en la que buscará una victoria que le garantice su presencia en los Masters de Londres, torneo que disputarán los 8 mejores del año. Diego Maradona, que evoluciona muy bien de la operación que le efectuaron el día martes por un hematoma subdural. Su médico personal, Leopoldo Luque, señaló que la tomografía que le realizaron salió excelente, pero aclaró que Maradona tuvo algunos episodios de confusión que asocian a un cuadro de abstinencia, por lo cual iniciarán un tratamiento que durará varios días. Y es momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está despejado con 20 grados de térmica, hermosa la temperatura. Durante la madrugada apenas bajará la temperatura. Mañana arranca el día con algunas nubes, una mínima de 17 que va a subir rápidamente al mediodía. La tarde también habrá algo de nubosidad que irá aumentando hacia la noche con una máxima de 26 grados. Para la noche o la madrugada se esperan lluvias o tormentas. La temperatura rondará los 20 grados. La tarde será más cálida, aunque se nublará al final del día. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30, por supuesto. Quédense en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones y los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.